Aleluya. Con la gracia de Dios, la Iglesia Bautista Central de Cumaná celebra su 30 aniversario. Damos gracias, alabanza y gloria al Padre Celestial que nos ha guiado hasta ahora. Hoy, este momento, hay algunos hermanos que han estado juntos durante 30 años. Y tal vez algunos hermanos que vinieron aquí por primera vez. Hermanos, cierra los ojos y pensamos un rato. ¿Cómo se veía la Iglesia Bautista Central de Cumaná a medida que pasaban los 30 años? ¿Será una iglesia buena, una mala iglesia o simplemente tal iglesia? Por favor, haga su propio juicio. Hermanos y hermanas, ¿ustedes alguna vez pensado que cuántas iglesias hay en el mundo? Según las estadísticas en 2018, había 5.8 billones de iglesias y se dice que hay 2.6 mil millones de cristianos. Y cada año muchas nuevas iglesias se construyen y se destruyen. También hay iglesias que son alabadas como buenas iglesias o algunas iglesias son criticadas. Sale varias iglesias en la Biblia. Algunas iglesias son alabadas por el Señor o algunas iglesias escuchan reproche del Señor. Conocemos las 7 iglesias de Asia Menor. Iglesia en Éfeso, iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, iglesia en Tiatira, iglesia en Sardis, iglesia en Filadelfia, iglesia en Laodicea. Entre ellos, hoy me refiero a la iglesia en Filadelfia. ¿Qué tipo de iglesia era la iglesia Filadelfia? La iglesia Filadelfia fue alabada por Jesucristo. Quiero orar para que nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Central de Cumaná, se reciba en una iglesia que alabada por Jesucristo. Deseo que todos los hermanos de la Iglesia Bautista Central de Cumaná vivan en la fe como los miembros de la iglesia en Filadelfia. Y oro para que la Iglesia Bautista Central de Cumaná mire solo a Jesucristo. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice en santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí, yo haré, que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén los que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primero, lo que los cristianos necesitan saber correctamente se encuentra en el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El santo, el verdadero, como el poderoso. ¿Qué quiere decir? Es una expresión de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es lo mismo que Dios. Él creó este mundo, murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero resucitó en 3 días y ascendió al cielo y nos dio la vida eterna. Además, sigue siendo intercede por nosotros. El Señor Jesucristo es nuestro único Salvador, la roca y Dios. Hay cosas importantes que debes saber para vivir como cristiano. Es importante saber o conocer exactamente quién es Jesucristo. Lo más importante es confesar a Jesucristo como mi Salvador. Oro para que todos nosotros, los hermanos de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, conozcamos correctamente a Jesucristo y vivamos una vida de fe. Segundo, la iglesia no se basa en el tamaño de edificio ni en el número de miembros, sino en cómo hizo lo mejor para el Señor. Vamos a ver verso 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia en Filadelfia no es una iglesia grande. No hay muchos miembros. También el edificio no es bueno. Sin embargo, la iglesia en Filadelfia hizo todo lo posible con poco poder y mantuvo la fe siguiendo la palabra del Señor. Nuestro Señor diciendo, el tamaño de la iglesia o el número de miembros no son importantes. Importante es
cómo cumplió fielmente su ministerio. Señor, estamos orando que, Señor, no tengo fuerza, ni poder, ni material, ni salud, pero lo que ve el Señor no son nuestras condiciones actuales, sino estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo en las condiciones dadas. Sí, cuando leen la Biblia, los que se han dedicado al Señor eran generalmente débiles. Pero Dios elige a los débiles y da el poder del Señor, avergonzó al arrogante y al fuerte. Entonces, lo importante es, no se trata de cuántas poder tiene la persona, sino de está haciendo todo lo posible a Dios. Cuando trabajo en la iglesia, no mire nuestras condiciones y capacidades. Necesitamos una actitud de ¿qué puedo hacer? Y lo haré fielmente. Cuando hacemos esto, podemos ser alabados por el Señor. Tercera, la iglesia debe ser paciente, obedecer y seguir las palabras. En el verso 10 del texto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Si guardamos la palabra de Dios con paciencia, cuando tenemos preocupaciones y problemas. Pero Dios nos protegerá y nos ayude a superar el sufrimiento. Es muy difícil en este mundo para vivir como cristiano. Es muy difícil obedecer y seguir la palabra del Señor. Y trata de guardar la palabra. Las cosas que nos llegan son preocupaciones y problemas y dolor. Y a veces tenemos que perder materiales físicos y mentales. Además, puede perder hasta la vida. Sin embargo, los miembros de la iglesia de Filadelfia pacientemente guardado y cumplido la palabra del Señor. Esta es la fe correcta y verdadera. Hermanos de la Iglesia Bautista Central de Cumaná, espero que ustedes también tienen la paciencia y vivir una vida de fe. Es difícil vivir como cristiano, pero espero que lo aguante. La iglesia en Filadelfia fue alabada. No es mucho conocimiento de la Biblia, sino guardado la palabra. La verdadera forma de la iglesia está en guardar la palabra de Dios. Vamos a leer juntos Gálatas capítulo 6, versos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra
haga participe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Todos los miembros de la Iglesia Bautista Central de Cumaná que, celebrando a su 30 aniversario, los bendigo para que se conviertan en persona valiente de la fe, que graben la palabra de Dios en sus corazones y los pongan en acción. Por último, debemos llegar a ser una iglesia donde la bendición del Señor viene todos los días. Las bendiciones del Señor se registrarán en detalle en los versículos 10 a 12. Nos permite evitar pruebas y tribulaciones en el mundo. Tendrá la corona de la vida. Se convierte en el pilar del templo de Dios. Estar grabados en nombre de Dios, el nombre de Jesucristo y el nombre de la Nueva Jerusalén. Para que llegue esas bendiciones, debemos hacer algo. Sé paciente, sin ser quitado. Tiene que luchar y vencer. Oro para que podamos convertirnos en miembros de la amada Iglesia del Señor, como la iglesia en Filadelfia. La iglesia Filadelfia era una iglesia que hizo todo lo posible. Una iglesia sincera que no traicionó al Señor. Y una iglesia que se mantuvo la palabra de la paciencia. La iglesia Filadelfia solo tenía poca poder, pero era una iglesia que escuchó y obedeció la palabra de Dios. La iglesia en Filadelfia era una iglesia hermosa que solo recibió alabanza en lugar de reproche. Orando al Señor que la Iglesia Bautista Central de Cumaná también desea ser así. Hay última palabra del Señor a la iglesia en Filadelfia. En este momento, el Señor está hablando lo mismo con la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Este es el verso 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche y obedezca lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia, así que puede recibir estas bendiciones. Les bendigo para que
convierta en la Iglesia Bautista Central de Cumaná, que escuche la palabra del Señor y obedezca y actúe. Amén. Oramos. Señor, nuestra iglesia ha cumplido su 30º aniversario. Doy gracias, alabanza y gloria al Señor que nos ha guiado hasta ahora. No había nada que pudiéramos hacer sin el Señor. Ahora, la Iglesia Bautista Central de Cumaná es un adulto joven. Es el momento de hacer el trabajo del Señor con más fuerza. Danos la fuerza y fortaleza para que pueda hacer más de la obra del Señor. Ayúdanos a hacer la obra del Señor con fidelidad y sinceridad. Por favor, permítanos seguir el camino que el Señor caminaba. Permítanos obedecer a la palabra sin tener la tentación en este mundo. Danos la fe para confesar solo al Señor como Salvador. Danos la salud y la sabiduría para hacer la obra del Señor. Señor, siempre guiar las iglesias bautistas Central de Cumaná para que pueda compartir, beneficiar y servir a otros como una hermosa iglesia. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.